Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Siguiendo con la tónica de este mes anodino de febrero, en el que debemos de conformarnos con los parciales que nos va dando, quería comentar un poco otro tipo de operativa, cómo gestionamos este tipo de situaciones en las que no conseguimos enganchar un final y tenemos que ir haciendo un poquito de caja en base a parciales. Es un poco lo que practicamos con la carga y descarga de operaciones. Por ejemplo, veamos cómo en el SP, aquí tenemos una serie de operaciones preparadas en venta limitadas, a donde estaba yo esperando que llegara el precio tras este fuerte impulso a la baja, pero este extremo, que es el que yo quería que llegara, pues finalmente pues no se dio. Como no se dio este extremo, tuviéramos que cambiar el plan y pensarlo de otra manera. Vamos a ver cómo el precio efectivamente hizo un extremo apenas válido, muy justito, pero una vez que lo dio rechazó fuertemente. En el momento en que rechazó, empezamos a medir el retroceso a la zona de 61 y puesto que el fallo se iba totalmente fuera, probamos a ver si podía ser la opción buena la pauta 3 corta. Efectivamente le dimos a la pauta 3 corta justamente en este punto un par de operaciones, una que todavía está viva y la otra que hemos cerrado. Vamos a ver que hemos cerrado, esta es, siempre. Hemos cerrado en un parcialito, bueno, un parcialito normal y corriente. De hecho, cerré el parcial anticipadamente porque empezaba a hacer este tipo de cosas que no me gustan. Vamos a verlo en M5, que se verá un poquito más claro. Nos empezaba ya a mostrar este tipo de falsas roturas, falsas roturas, falsas roturas, esta sensación de acumulación. Y fijaos cómo aquí en este punto decidí sacarlo a pesar de que mi objetivo estaba aquí abajo. Preferí asegurar este parcial y una vez hecha la descarga de posición y acumulado ese pequeño beneficio, pues ahora ya sí puedo animarme, puesto que esta operación ya está salvada, la otra está protegida, tenemos beneficio, puedo animarme a volver a intentar en un nuevo retroceso, en una zona que a mí de vez en cuando me gusta intentarlo, que es justo la zona antes de llegar al 61. Fijaos cómo en este caso, de hecho, lo superé un poco, pero de momento están ahí los stops y por tanto, mientras los aguante, la daremos por buena. Porque es que esta zona de 61 no deja de ser una zona que tiene muchos ojos puestos siempre en ella, siempre, siempre, siempre. El operador clásico siempre está vigilando esa zona. Entonces, bueno, en alguna ocasión como esta, donde ya hemos sacado beneficios, pues podemos optar a ese tipo de operaciones donde finalmente el ratio es muy interesante, con un pequeño stop para buscar beneficios bastante largos. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Igualmente hemos hecho la misma jugada en el DAX, se repite prácticamente lo mismo. Hemos vuelto a sacar, la verdad que fue prácticamente clavada la operativa. Sacamos este parcial prácticamente ridículo, pero por la misma razón y el mismo motivo de lo que nos estaba haciendo en el SP, decidí sacarlo también en el DAX, a ver que esta zona se le estaba atragantando, lo cual nos da opción con esas pequeñas ganancias a poder volver a jugarnos aquí otra operativa buscando, pues bueno, buscando este tipo de cositas que siempre se pueden ver de esta manera o se pueden ver como cada uno quiera verlas, pero no dejan de ser falsas roturas, que es lo que estamos intentando. Vamos a esperar un poquito a ver si el precio nos quiere dar un poco de razón o definitivamente nos saca. Bien, ya ha pasado una hora de la anterior conexión y bueno, pues aquí ya me he salido las posiciones y mucho más teniendo en cuenta que van a cerrar el mercado del DAX, en concreto en este broker a las 10 cierra y no vuelve a abrir hasta las 3 de la mañana, con lo cual siempre hay que tener un poquito de cuidado con eso por el posible gap. Si está el precio muy cerca del stop loss, prefiero quitármelas y dejar la posición cerrada. Sí que voy a dejar esta porque está a una distancia, bueno, relativamente prudencial. No es como un fin de semana que el gap puede ser mayor. Ahora, pues bueno, hasta las 3 de la mañana que se cierre, pues probablemente esta la voy a dejar. Y las del SP, pues igual, aquí ya me he salido porque aunque todavía sigue respetando ese nivel, pero ya no me está gustando. Es decir, esta primera intención fue buena, pero una vez que está martilleando constantemente el 61.8, pues ya no me gusta y prefiero salir. Bueno, pues se ha intentado y no hay más que
que hablar, hay que amoldarse al mercado y el mercado está que no quiere dar operaciones de largo recorrido. Por eso estamos intentando operaciones mucho más cortas de lo habitual y de lo que nos gustaría, pero es mejor intentar tener una lectura adecuada del mercado y cuando no está dando grandes recorridos, no tratar de estirar y de alargar las posiciones en exceso, al menos los primeros parciales, para al menos poder ir manteniendo la cuenta e ir compensando las pequeñas pérdidas con alguna ganancia. Así que seguimos, todavía queda mes por delante, de momento el mes ni fu ni fa, no dino, en tablas y bueno, es lo que hay. Seguimos en ello y para no coger ninguna posición, pues podemos decir que al menos no vamos perdiendo. Pues esto es todo por hoy. Muy buenas noches y os deseo a todos, como siempre, muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.